Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo, atentos a todas las últimas horas pendientes de la respuesta de Rusia al plan de paz de Donald Trump. Enseguida les contamos la respuesta por parte de Europa, hablando de nuevo de coger los activos rusos congelados, la respuesta de China a estas informaciones y con el foco puesto en la máxima tensión en Venezuela, con España que advierte a Donald Trump con movimientos en torno a Nicolás Maduro. Se habla de un posible exilio en Qatar y con últimas horas a este respecto. Vamos a empezar precisamente mirando a Venezuela. Les contamos que dos bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos están dirigiéndose en estos momentos hacia las costas venezolanas. Dos bombarderos B-52 han sido reportados dirigiéndose hacia las costas de Venezuela. Todo esto en un contexto de crecientes tensiones regionales. La maniobra refleja la postura de Washington ante la inestabilidad política y también el aumento de sanciones contra actores vinculados al crimen y al terrorismo en el país sudamericano. Hoy, precisamente, hace más o menos una hora, les hablábamos de nuevas sanciones contra Venezuela, sobre todo en este caso que golpeaban, afectaban al tren de Aragua, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía en las últimas horas que los ataques terrestres son inminentes. Tenemos de nuevo dos bombarderos B-52 que se dirigen a las costas de Venezuela. Al parecer, los transpondedores están apagados en estos momentos. Muy atentos precisamente a estos al menos dos bombarderos B-52 que ahora mismo estarían en Maiquetía. Esa información de última hora que habla, bueno, de estos bombarderos que de nuevo están desatando las alarmas en Venezuela, muy pendientes de esta última hora y de las consecuencias que puedan tener. Vamos a mirar también a el conflicto en Ucrania. Nos contamos que el Kremlin no considera una tregua de año nuevo. Peskov decía que los combates no se detendrán. El secretario de prensa del presidente ruso Vladimir Putin decía que no habrá un alto el fuego de año nuevo en el frente. Según él, la cuestión del cese del fuego no se está discutiendo en absoluto. Decía, hasta ahora no se ha planteado este tema. Ahora está en marcha un proceso completamente diferente. El Kremlin aseguraba este martes que no se alcanzó ningún compromiso sobre la cuestión clave de los territorios en Ucrania durante el encuentro en Moscú entre el presidente ruso Vladimir Putin y el emisario de Estados Unidos Steve Witkoff, que calificaron esta reunión de útil. El dirigente ruso se reunió durante cerca de 5 horas con Witkoff y con el yerno de Donald Trump, con Jared Kushner, para hablar del plan de Estados Unidos que busca poner fin a la guerra en Ucrania, presentado hace 2 semanas y reelaborado desde entonces en consulta con Ucrania. Esta reunión en la capital rusa se produjo tras varios días de intensas gestiones diplomáticas para intentar poner fin al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. A todo esto, el presidente ruso Vladimir Putin afirmaba que están listos para la guerra si los líderes europeos la inician. Les acusaba de sabotear los esfuerzos de paz de Estados Unidos en Ucrania con exigencias inaceptables. Este era el mensaje de Putin para Europa. No queremos luchar contra Europa, pero si quieren llevar a cabo una guerra contra nosotros, estamos preparados ahora mismo para responder. Acá no puede haber ningún tipo de dudas, aunque la pregunta principal es si Europa empieza una guerra contra nosotros. No es Ucrania. Contra Ucrania actuamos de manera quirúrgica. Está claro, no se trata de una guerra en el sentido literal y actual de esta palabra. Si Europa quiere empezar una guerra contra nosotros y si la empieza, de manera rápida puede surgir una situación cuando no habrá una parte con la que llegar a un acuerdo. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky revelaba que Ucrania esperará señales de la delegación de Estados Unidos después de la reunión entre Witkoff y Putin. Decía que tiene la intención de informar directamente después de esas negociaciones. Dice que va a haber las señales de cierta manera y que podría reunirse muy pronto con Donald Trump, pues se ha filtrado que Rustem Umerov va a liderar las negociaciones por el bando ucraniano. Este era el último aviso por parte de Zelensky. Русські почали війну, і тут немає ніяких альтернатив цьому формулюванню. Вони розпочали, свідок весь світ, вони прийшли з агресією знищити нас. Ми їх зупинили, Європа допомогла, Америка допомогла. Росія не змогла окупувати Україну через міцність, передусім,
українських людей, воїнів, цивільних, наших партнерів, безумовно. Ми їх зупинили. Кровопролиття достатньо, каже Сполучені Штати, і ми повністю їх підтримуємо. Але ми повинні закінчити цю війну так, щоб потім, через рік, Росія знов не прийшла з третім вторгненням за це десятиріччя. Це може бути. También les contamos que el ejército ucraniano atacó y dañó una sección del oleoducto Druzhba en territorio ruso, es lo que apuntaba una dirección principal de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano. El ataque se lanzó cerca del asentamiento de Kaczynski-Wyszynski y afectó al tramo Taganrog-Lipetsk del oleoducto. Añadieron que el ejército utilizó explosivos detonados a distancia y otros materiales combustibles para causar más daños. Según los cálculos de Reuters, se trata del quinto ataque ucraniano contra este oleoducto que suministra petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia. El ejército ucraniano ya atacó a principios de este año la empresa Druzhba, que transporta petróleo a países como Hungría, Polonia y Eslovaquia ante las críticas de Estados Unidos. Miramos a la reacción de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que decía este martes que la situación actual en Ucrania no es fácil, pero expresaba su esperanza de que el conflicto termine pronto. Decía, estamos intentando resolverlo. He resuelto 8 guerras y esta sería la 9ª, ya que nuestra gente está en Rusia para ver si podemos resolverlo. No es una situación fácil. ¡Qué desastre!, decía Trump. Es una guerra que nunca habría ocurrido si yo fuera presidente. Señalaba que debería recibir el premio Nobel por cada guerra que resuelva, pero que no quiere ser codicioso. Trying to get that settled. I've settled 8 wars. This would be the 9th, and our people are over in Russia right now to see if we can get it settled. Not an easy situation. Let me tell you, what a mess. It's a war that never would have happened if I were president. En la OTAN, su secretario general, Mark Rutte, ha evitado este miércoles responder a las amenazas del presidente ruso Vladimir Putin de entrar en guerra con Europa. Ironizaba con que el mandatario ruso se viste con uniforme militar, pero no viaja al frente de guerra, al tiempo que espera que haya más pasos en las conversaciones que mantiene Estados Unidos. Decía Rutte, no voy a reaccionar a todo lo que dice Putin. Lo hemos visto con ropa militar, vestido como un soldado en el frente, pero no estaba en el frente, estaba bastante lejos. Así respondía Rutte a Putin. Yesterday Putin was threatening Europe with war again. So what would be your message for him today after these threats? I'm not going to react to everything Putin is saying. We have seen him in military clothes, dressed like a soldier at the front, but not at the front. It was quite far from the front the day before yesterday. So no, I'm not going to react to it. Mientras tanto, Pekín se opone a la propuesta reciente de la Comisión Europea de utilizar activos rusos congelados para financiar a Kiev, es lo que afirma Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, en una rueda de prensa celebrada este miércoles. China se opone a las sanciones unilaterales que violan el derecho internacional y no han sido autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Decía que todas las partes deben fomentar un ambiente positivo y crear condiciones favorables para promover las conversaciones de paz y facilitar la solución política de la crisis de Ucrania y no lo contrario. Precisamente en Europa, el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, decía este miércoles que Hungría y Eslovaquia tienen la intención de impugnar la decisión de la Unión Europea de prohibir las exportaciones e importaciones de gas ruso para el otoño de 2027. Acusaba a Europa de socavar la seguridad energética de su país, ya que sin fuentes de energía rusas es físicamente imposible abastecer a Hungría con suficiente petróleo crudo y gas natural de forma segura. Szijjártó afirma que Hungría y Eslovaquia iniciarán procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tan pronto como esta medida entre en vigor. Decía que este dictado de Bruselas implicaría que tras su aceptación y entrada en vigor, la factura energética de las familias húngaras se triplicaría como mínimo. También les contamos que la investigación por fraude podría hundir a la Unión Europea en su mayor crisis en décadas. Es lo que valora Político al darse a conocer que 2 prominentes figuras europeas fueron detenidas. En caso de probarse las acusaciones, la magnitud de este caso contra la exjefa de Servicio Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, y el director general del Departamento de Oriente Medio, Norte de África y el Golfo de la Comisión Europea, Stefano Sannino, solo es comparable a la dimisión masiva de la Comisión Europea bajo el mandato de Jacques Santer en 1999 debido a acusaciones de fraude financiero. La exalta representante de la diplomacia de la Unión Europea y otras 2 personas fueron notificadas formalmente de las acusaciones en su contra, es lo que apuntaba la Fiscalía Europea un día después de su detención en Bruselas.
Mientras tanto, Alemania se ha convertido en la primera nación europea en desplegar el sistema de defensa aérea Arrow, diseñado para interceptar misiles balísticos de alcance intermedio como el ruso Oresnik, en respuesta a la creciente amenaza percibida desde Moscú. El sistema Arrow, desarrollado por Israel Aerospace Industries y Estados Unidos, opera fuera de la atmósfera a más de 100 kilómetros de altitud y tiene un alcance de 2.400 kilómetros. La compra de este sistema se realizó en 2023 por 3.600 millones de euros. Se va a desplegar en 3 ubicaciones estratégicas para cubrir todo el territorio alemán y fortalecer el pilar defensivo de la OTAN, con la meta de estar plenamente operativo para el año 2030. Hablamos ya de Venezuela. Les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistía este martes en que muy pronto van a comenzar los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, tras el operativo contra lanchas en el Caribe, a las que vincula con el narcotráfico. Advertía de las mismas consecuencias para cualquier país que produzca o trafique drogas hacia Estados Unidos. Trump ya mencionaba la semana pasada que sus Fuerzas Armadas actuarán muy pronto en tierra contra los narcotraficantes en Venezuela. We're not going to let that happen. We're not going to let it continue to happen. What Biden did to this country by allowing all these people, and I call them animals in many cases, I think they're animals, to come into our country and destroy our country and let all those drugs pour in. Let people just walk across the border like it was nothing. You look at them, a lot of them, you know, you say, oh, let's not discriminate. I'm not talking about color. I'm just talking about you look into the eyes of some of these people. We're smart. And you see a killer. Come on in, just come on in. 11,888 murderers. Many of them committed more than one murder. He allowed them into our country, totally unvetted, totally unchecked. But he also allowed drugs to come in at record numbers. And hundreds of thousands of people a year died. And we're taking those son of a bitches out, yeah. Contamos que Venezuela advertía este martes ante los países miembros de la Corte Penal Internacional que la estabilidad regional en el Caribe está amenazada por un despliegue militar estadounidense sin precedentes, una situación que, dijo, pone en peligro a una región amante de la paz. En su discurso ante la Asamblea de Estados Partes de la CPI en La Haya, abría su intervención alertando del despliegue sin precedentes que busca desestabilizar el entorno de Venezuela y afectar la soberanía del país. Señalaba además que la CPI opera bajo un clima de intimidación sin precedentes para frenar sus investigaciones. Trump insiste en que Maduro acabará saliendo del país. Mientras tanto, y en medio de esta amenaza creciente por parte de Estados Unidos, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha reforzado su seguridad personal, incluido un cambio de camas, y se apoya en Cuba en medio de esta creciente amenaza de una intervención militar de Estados Unidos en el país. Es lo que informa The New York Times. Describían una atmósfera de tensión y preocupación cernida sobre el círculo íntimo del presidente. Añadían que Maduro creía que mantenía el control y podía superar la más reciente y grave amenaza a su gobierno en 12 años. Maduro ha intentado protegerse de un posible ataque de precisión o de una de las incursiones de las fuerzas especiales al cambiar con frecuencia el lugar donde duerme y su teléfono celular. Estas precauciones se han intensificado desde septiembre, cuando Estados Unidos empezó a concentrar buques de guerra y atacar embarcaciones que, según el gobierno de Trump, trafican con drogas desde Venezuela. Para reducir el peligro de traición, Maduro también ha ampliado el papel de los guardaespaldas cubanos en su equipo de seguridad personal. Ha incorporado más agentes de contraespionaje cubanos al ejército venezolano. Además, el presentador de la televisión estatal iraní Mehdi Kanalizadeh aseguraba que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha iniciado la evacuación de los familiares de diplomáticos iraníes destinados en Caracas. Según su versión, la medida respondería a preocupaciones sobre el deterioro del clima de seguridad en Venezuela. Por el momento no existe confirmación oficial por parte del gobierno iraní ni de las autoridades venezolanas. Tampoco se han ofrecido detalles sobre el número de personas afectadas ni sobre el lugar al que serían trasladadas. La información permanece al terreno de las declaraciones del presentador.
En España, el ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha defendido una salida pacífica a la crisis en Venezuela frente a las amenazas de Donald Trump de realizar inminentes ataques terrestres en el país. Decía Álvarez: tenemos una posición constante con Venezuela. La crisis venezolana se tiene que resolver por medios pacíficos, una solución democrática y ante todo dialogada y venezolana, es lo que aseguraba el ministro a su llegada a la cita con sus homólogos de la OTAN. Álvarez ha señalado que sigue muy de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela y en todo momento ha rechazado una intervención militar en medio de este despliegue de Estados Unidos. Decía: no van a encontrar nunca a España atizando ningún fuego con respecto a un país hermano latinoamericano, sea cual sea. En el mismo sentido hablaba China, mientras Donald Trump afirma que prepara un ataque por tierra en medio de este despliegue militar en aguas cercanas al país caribeño. El gobierno chino no ha querido quedarse de brazos cruzados. Asegura este miércoles que trabaja con todas las partes para evitar una mayor escalada de la situación que se vive en Venezuela. El portavoz de la Cancillería china, Lin Yan, ha comunicado en una rueda de prensa que se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas o que atente contra la soberanía y la seguridad de otros países. El gobierno chino trabaja con todas las partes para salvaguardar el estatus de la zona de paz de América Latina y el Caribe y evitar una mayor escalada de la situación. Atentos a la tensión en Venezuela, mirando también a las últimas horas en Estados Unidos, con el foco puesto también en la tensión reciente con Argentina. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida la información. Negocios Televisión. Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana, dicen que al oro le han bajado la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. Salió este Weber, ¿no? Figura, que le vamos a llamar a partir de ahora, figura. Mus, tus, más, jijiji. ¿Pero qué jiji? Ahora también es antidemocrática la soberanía nacional, es decir, lo que opina el pueblo está mal. ¿Y entonces dónde está la democracia? En tus santos. Es decir, ¿dónde cojones está la democracia? Es que este opina diferente que yo. Ya lo sé, coño. Es que entonces ¿para qué votamos? Porque hay que darle el poder a quién, a von der Leyen, a Miss Palpatine, para que cree el imperio galáctico. Es decir, ¿eso es lo que nos proponéis? Joder, PP-PSOE. ¿Pero qué me está contando? No, es que entonces la soberanía nacional hay que entenderla como los asuntos económicos. Así no va, que tenemos Europa hecho un desastre económicamente. No, es que hay que tener la soberanía nacional, dársela. Sí, claro, al monarca absoluto. ¿Quién es el monarca absoluto? La señora monarca absoluta. Y ahora que intentábamos tener un entorno donde poder opinar todo, tú dices, no, opinar todo. ¿Pero tú dónde vas? ¿Pero qué va a opinar? ¿Pero cómo que opinar todos? Opinamos nosotros. Te callas. Calla, niño. Calla. Que calles, coño. Calla. ¿No? Pues no, tío. Pues no. No nos sale de las narices daros la soberanía popular nacional para que hagáis lo que os salga de los cojones. Si no te gusta, te pidas a otro régimen que los hay por el mundo. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a todas las últimas horas con el foco puesto en Venezuela. Vamos a mirar otra cita clave. Vamos a poner el foco precisamente en Estados Unidos y en el sorteo que se va a realizar este viernes, el sorteo para el Mundial, con muchos países que van a asistir, con, por supuesto, México, Canadá, pero con un ausente inesperado, Javier Milei, después de ganar las elecciones, después de ser uno de los aliados más cercanos, sin duda, de Donald Trump en la región, sorprende cancelando su visita. Nos va a contar todos los detalles nuestro compañero Enrique Castilla. ¿Qué tal? Enrique, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sergio. Efectivamente, Javier Milei, el presidente argentino, que acaba de confirmar que no va a asistir a Washington el próximo viernes 5 de diciembre para ese sorteo del Mundial de Estados Unidos por una razón muy llamativa, ojo, porque no quiere evitar cruzarse con Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA, Asociación de Fútbol Argentino, y esto ha provocado, bueno, pues la ausencia de Milei en Estados Unidos ha provocado malestar por parte de la administración Donald Trump y, sobre todo, la cancelación de la visita del secretario del Tesoro, Scott Bessent, los próximos días a Buenos Aires. Pese al desencuentro diplomático entre ambos países, las autoridades argentinas aseguran a día de hoy que el acuerdo comercial entre ambos países seguirá su curso, incluyendo la eliminación gradual de impuestos estadísticos y la adaptación de normas locales a estándares estadounidenses. Aparte de eso, también, según el gobierno de Milei, la firma final del tratado aún requiere revisión jurídica y eventualmente aprobación parlamentaria, pero dicen desde el gobierno de argentino, bueno, pues desde la Casa Rosada, que no hay que alarmarse, que va a haber esa ausencia del presidente argentino, pero que las relaciones entre Donald Trump y su homólogo argentino siguen siendo bastante buenas y que los acuerdos van hacia adelante. Bueno, pues Argentina, una de las favoritas para el Mundial, con el permiso, por supuesto, de España, de momento con la ausencia de su presidente, un Javier Milei, que no va a asistir a este sorteo, donde, por cierto, se espera un premio de la paz, un premio para la paz para Donald Trump. Vamos a estar muy atentos a la cita de este viernes, mientras las últimas horas siguen pasando por la ciencia, siguen pasando por Tracy Adler, que continúa despertando nuevas investigaciones debido a su comportamiento inusual. Estudios recientes indican que el objeto muestra una serie de latidos, una expresión utilizada por Avi Loeb para describir los cambios rítmicos en su brillo. En su análisis más reciente planteaba una nueva hipótesis. Decía que la anticola solar de Tracy Adler podría estar formada por un enjambre de objetos, es lo que planteaba el director del proyecto Galileo. Su estela podría estar compuesta por múltiples cuerpos que lo acompañan a cierta distancia, generando una formación compleja que se proyecta visualmente hacia la dirección del Sol. Tras su paso más cercano al Sol, en noviembre de 2025, las observaciones revelaron una estructura alargada, semejante a una lágrima que sobresalía en el lado orientado hacia la estrella. Esa apariencia llamó la atención por parte de Avi Loeb, en especial porque coincidía con un reporte de aceleración anómala realizada por el sistema de monitoreo JPL Horizons. Esa ligera empujada que experimentaba Tracy Adler no seguía las reglas habituales de la gravedad solar. Este comportamiento sugiere que el objeto estaría siendo desplazado de forma sutil en dirección opuesta al Sol, mientras que cualquier otro fragmento cercano que no experimente esa misma fuerza adicional permanecería algo más próximo a la estrella. Mientras tanto, un grupo de científicos piensa haber registrado por primera vez actividad eléctrica en la atmósfera de Marte, lo que abre la puerta a que el planeta rojo sea capaz de generar rayos. Las señales se detectaron gracias al rover Perseverance de la NASA, que llegó al planeta en 2021 con la misión de buscar indicios de vida y lleva 4 años investigando el cráter G0. Las descargas calificadas como mini lightning fueron captadas mediante grabaciones de audio y datos electromagnéticos del instrumento SuperCam del vehículo. Los investigadores esperan ahora que futuras misiones puedan incorporar cámaras más sensibles y equipos específicos para medir estas descargas con el fin de confirmar el hallazgo. Un equipo de científicos franceses analizó 28 horas de grabaciones tomadas durante 2 años marcianos, donde observaron que la actividad eléctrica suele relacionarse con torbellinos de polvo y frentes de tormentas de polvo, fenómenos frecuentes en la superficie marciana. Hablando de ovnis, les contamos que el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, reconocía este martes que los objetos voladores no identificados en el espacio aéreo restringido de su país son una realidad documentada y que podrían proceder de un adversario. Decía Rubio que los vídeos que ha visto y que le han mostrado otras personas son fundamentalmente ciertos. Decía, hay cosas, lo sabemos, esto ha sido documentado. Han habido cosas que sobrevolaban el espacio aéreo restringido, ya sea donde estamos realizando ejercicios militares o similares, y todos en el gobierno dicen que no son nuestros, en lo que apuntaba en una entrevista con Fox. En este sentido, detallaba que lo que más le preocupa es que algún adversario haya desarrollado alguna capacidad asimétrica de vigilancia o similar, para la que los radares de Estados Unidos todavía
no están preparados. Decía, estamos buscando misiles y aviones de combate y ellos vienen hacia nosotros con drones y globos. Afirmaba que los pilotos de la Marina, almirantes, generales, entre otros miembros de las Fuerzas Armadas, han admitido que existen programas del gobierno de Estados Unidos sobre este tema, de los que ni siquiera el presidente tiene conocimiento. Precisamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha otorgado este miércoles indultos totales al congresista demócrata de Texas, Henry Cuellar, acusado de usar su cargo para obtener sobornos de gobiernos extranjeros, así como también a su esposa, Imelda Cuellar. Decía el propio Trump que el corrupto Biden usó al FBI y al Departamento de Justicia para eliminar a un miembro de su propio partido, después de que este respetado congresista se pronunciara valientemente contra las fronteras abiertas y la catástrofe fronteriza de Biden. Por la presente, decía Trump, anuncio mi perdón total e incondicional al querido congresista tejano Henry Cuellar y a Imelda. Henry decía, no te conozco, pero puedes dormir tranquilo, esta noche tu pesadilla por fin terminó. Es el mensaje de Trump en Truth Social. Ambos fueron acusados de conspiración para cometer soborno a un funcionario federal y de hacer que un funcionario público actúe como agente de un principal extranjero obligado a registrarse bajo la ley de registro de agentes extranjeros. Sobornó a un funcionario federal y además hubo conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos. Pendientes de Estados Unidos, les contamos que el Departamento de Estado ha revocado visados e impuestos y ha puesto restricciones de viaje a 6 ejecutivos mexicanos de una aerolínea cuyo nombre no ha trascendido, junto con sus familiares directos, por haber supuestamente participado en actividades de inmigración ilegales, lo que informa Fox. Funcionarios de Estados Unidos afirmaron que los implicados colaboraron con redes de tráfico para coordinar el transporte y proporcionar documentos de viaje fraudulentos a migrantes, incluidos menores del Caribe y de otras regiones, enviándolos a través de Centroamérica antes de que muchos intentaran llegar a Estados Unidos. Un funcionario del Departamento de Estado explicaba que los investigadores determinaron que los acusados apoyaron activamente operaciones que facilitaron el movimiento de extranjeros, lo que permitió viajes que en última instancia impulsaron los cruces fronterizos ilegales. Seguimos hablando de Estados Unidos. El Comando Central decía que ha desplegado el primer escuadrón de aviones no tripulados de ataque unidireccional del ejército estadounidense en Oriente Medio. Los drones del sistema de ataque de combate no tripulado de bajo costo están diseñados para reflejar y superar en potencia y calidad a los drones Shahed 136 de Irán. Su despliegue en Oriente Medio es una clara señal de Estados Unidos a Irán. Estados Unidos advierte a Irán de saltar las alarmas con el nuevo despliegue de nuevos drones de ataque similares, una especie de copia de los drones Shahed. Por su parte, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguraba este martes que no presenció el segundo ataque sobre una supuesta narcolancha que el ejército de Estados Unidos realizó el pasado 2 de septiembre en el Caribe, a raíz del cual fallecieron 2 supervivientes de un primer bombardeo sobre la embarcación. Trump defendía a Hegseth, decía que no sabía nada. También les contamos que Ramanullah Lakanwal, acusado de disparar a 2 miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental cerca de la Casa Blanca, se declaró inocente este martes de los cargos de asesinato en primer grado y agresión. El afgano, que también recibió disparos, compareció por primera vez ante el tribunal por vídeo desde una cama de hospital. El incidente resultó en la muerte del especialista Sarah Beckstrom y en heridas al sargento Andrew Wolf. Durante una breve comparecencia ante el tribunal en Washington, D.C., su abogado presentó una declaración de inocencia en su nombre. Lakanwal entró en Estados Unidos en 2021 a través de la operación Aliados Bienvenida, una iniciativa de Biden que reasentó a afganos tras la retirada de Estados Unidos del país. Muy pendientes de las últimas horas, con el foco puesto en los próximos minutos en las declaraciones de Donald Trump, mirando también a esta tensión entre Rusia y Estados Unidos y el foco puesto también en las alertas en Venezuela. Vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos, enseguida más información, más análisis, más expertos. Negocios Televisión.